retoma. Miguel, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, días? ¿Cómo están ustedes? Bien, Muy bien, bien, gracias. bien, muchas gracias. Miguel siempre tan gentil en atendernos. Miguel, la consulta es la siguiente. El fiscal Tayano ha citado cerca de 90 militares, digamos, por la causa Nisman, donde él considera que, bueno, hay muchas cosas que no se hicieron y que no están tan claras, ¿no es cierto? Eh, Usted como ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, eh, bueno, tiene conocimiento sobre las presuntas irregularidades en el organismo de inteligencia, ¿no es cierto? Obstáculos para investigaciones, espías paralelos. ¿Cómo observa esta situación, Miguel? Bueno, en primer lugar lo que hay que señalar es que el fiscal Tayano ha convocado a 90 oficiales y suboficiales del ejército como testimoniales, es decir, le va a pedir testimonio acerca del funcionamiento en su momento de lo que fue la estructura de la dirección de inteligencia estratégica militar que funcionaba en el Ministerio de Defensa y también en la Jefatura 2 de Inteligencia que funcionaba en el marco de Ejército. Pero lo fundamental, que es lo que hay que tener en cuenta, es que va a citar a cerca de 200 PCI. ¿Qué Ujú, son los PCI? Los PCI son el personal civil de ujú. inteligencia que contrata la estructura militar a los efectos de desarrollar tareas de inteligencia. Pero ¿cuál es la tarea de inteligencia que tiene que desarrollar el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas? Lo que se llama la inteligencia estratégica, es decir, el riesgo o la amenaza que podemos tener como país frente a una agresión militar de una tercera potencia. Ujú. Ujú. Esa es la función. Ahora bien, cuando se constituye una estructura como esa, pero en lugar de dedicarla a la tarea específica que la ley le señala y se empieza a utilizar como un instrumento de espionaje interno, es ahí donde se produce el desfasaje y sobre lo que va a ahondar el fiscal Tayano, particularmente con los personal civil de inteligencia. ¿Por qué señalo esto? Esto es muy importante señalarlo porque la presunción muy sólida, muy consistente que investiga el fiscal Tayano es que esa estructura paralela e ilegal destinada al espionaje interno estuvo vinculada al asesinato del fiscal Nisman. Ujú. Entonces lo que está planteando el fiscal Tayano es avanzar en el testimonio de esas personas para conocer cómo era el entramado de esa estructura ilegal y paralela, insisto, de espionaje interno en cabeza militar durante la jefatura 2 del general Milani y después como jefe del Estado Mayor del Ejército. Ujú. Claro. Esto es lo que el fiscal está buscando y lo hace posible a partir de la desclasificación de información que tenía el Ministerio de Defensa y que ahora ya ha tomado el fiscal como tal, ¿no? Para Ujú. investigar. Y en ese aspecto, doctor, cuando usted habla de personal que va a ser citado personal civil, ¿quiénes son los civiles? ¿Administrativos? ¿Cómo funcionan? La verdad que no lo sé cuál es el personal civil de la CIDE. No, de la CIDE no, insisto, no cometamos ese error. Personal civil de Ah, de inteligencia de las inteligencia. Fuerzas Armadas. Ah, de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de eso, de las Fuerzas Armadas, es decir, personal civil que no tiene estado militar, Ajá, Ujú. pero que desempeña funciones de inteligencia. ajá, Que, como le dije al principio, la inteligencia militar está vinculada a neutralizar amenazas de agresiones militares de terceros países, está bien. Ujú. pero no está habilitada y es ilegal cuando se utiliza esa estructura para hacer espionaje interno, Claro. es decir, para investigar periodistas, Ujú. opositores, etcétera, que fue lo que se constituyó en forma paralela e ilegal con fondos muy grandes que se le asignaron a la estructura militar en detrimento de la estructura de inteligencia civil, que era
la CIDE. Claro. La CIDE apoyaba a Nisman en la investigación, pero esa estructura militar de espionaje interno, insisto, ilegal, tuvo que ver sin duda, y es lo que investiga el fiscal Tayano, en la muerte del fiscal Nisman. Está muy bien. Miguel, usted mismo fue víctima de ese espionaje, ¿no? Lo charlamos Sí. En otras oportunidades, ¿no? Efectivamente, durante el gobierno, durante la investigación que el juez Bonadío hacía en la causa de los cuadernos, allana la casa de Cristina Fernández en Calafate. Uh-huh. Y entre otras cosas se encuentra 12 o 13, un número bastante importante de carpetas que contenían información obtenida de forma ilegal, porque no había ninguna autorización judicial para hacer ese tipo de investigaciones, donde aparecían vida y características del funcionamiento de su vida privada, etcétera, de distintas personas, desde los directivos de Clarín, por ejemplo, hasta actores. Caso de Carlos Reutemann había una carpeta, había carpetas sobre teleconferencias de empresas con sus casas matrices, el caso de Repsol o el caso de el Citibank. De manera que, bueno, también había una carpeta mía donde estaban desgrabadas todas mis conversaciones del año 2012, mis conversaciones telefónicas. Y todo esto sin ninguna causa judicial que lo justificara, ni la autorización de ningún juez. Todo esto era como mecanismo de control y de represión social. ¿Y eso quedó en la nada, doctor? Esa misma característica y esa misma estructura es la que investiga Tayano, que tuvo que ver con todo el ambiental en el que se desarrolló el contexto en el que es asesinado Alberto Nisman. Exactamente. Y usted también hablaba hace un par de semanas atrás en otra entrevista con nosotros de la triple frontera y todo lo que eso significa, el peligro latente que tenemos. ¿En eso el sistema ha mejorado o sigue tal cual está? Perdón, no le escuché la última parte. Digo que usted habló de lo que era el peligro de la triple frontera y yo le preguntaba si esto está exactamente igual o ha mejorado. No, la verdad es que lejos de haber mejorado el riesgo que significa para la seguridad la triple frontera sigue estando latente. Por el contrario, creo que se ha ido incrementando en los últimos tiempos por la relación muy estrecha que están teniendo por intereses compartidos las estructuras del crimen organizado, del narcotráfico de Brasil, particularmente el primer comando capital, que es la principal estructura del narco brasileña, sí, con Hezbollah, es decir, con los grupos terroristas proxys de Irán, ¿no? Donde unos recaudan a través de la droga y otros la lavan, claro, y todos se llevan una parte. De manera que ese maridaje realmente es altamente peligroso por mil razones, ¿no? La Argentina fue víctima de 2 atentados terroristas, ingresaron por la triple frontera. En el caso del inmolado en la AMIA, Hussein Ibrahim Berro ingresó por la triple frontera, protegido y traído por Hezbollah. Claro. Ni que hablar de lo que significa el tráfico, el narcotráfico y el ingreso de droga a la Argentina. También por ahí el contrabando, que es extraordinario. La trata de personas, lo hemos visto recientemente en casos muy mediáticos, ¿no? El caso de Loan, etcétera. Y también el tráfico de armas. Claro, de manera que constituye una amenaza integral muy significativa y que, bueno, hay que atacarlo con todos los elementos que se tiene a la mano. Lamentablemente, la estructura de inteligencia en la Argentina ha sido diezmada por el kirchnerismo intencionalmente. Entonces, hasta reconstruir ese instrumento, bueno, va a pasar mucho tiempo y se va a necesitar mucho dinero, lamentablemente, pero bueno, es indispensable esa reconstrucción. Miguel, ya está absolutamente claro que Nisman, el fiscal, fue asesinado. Y yo me imagino que el fiscal Tayano debe tener muchos elementos para avanzar en ese sentido, ¿no? Y sobre todo para poner el foco en Milani,
en el general Milani, que era quien comandaba la estructura de inteligencia paralela. Sí, a ver, va a ser muy importante en el marco de la causa, según mi apreciación, Ujú, lo que diga el personal civil de inteligencia. ujú, Porque esa era la tropa que operaba en el campo, en el territorio ujú, concretamente, ¿no? ujú, Además de que, bueno, había enlaces con sectores de la Secretaría de Inteligencia que se oponían a que Nisman investigara la AMIA porque respondían en forma directa a los intereses de Cristina Fernández y al ujú, cambio geopolítico que se había desarrollado en ese periodo, ¿no? ujú, Claro. La ruptura con Occidente y el alineamiento con Irán, con ujú, China, con Rusia, pero básicamente con Irán. De ahí que a partir del 2010 se comienza la negociación con el memorándum famoso Claro, sí, entre el canciller Timmerman y el canciller iraní. claro. ujú, Memorándum que finalmente es fallido, pero que en la Argentina incluso llegó a aprobarse como una ley. ujú, Claro. Es decir, tuvo la aprobación de un tratado internacional. Después Irán no lo ratificó, sencillamente porque no se levantaron las famosas circulares rojas que había pedido a Interpol Alberto Nisman en el marco de la investigación de la AMI, que fue la causa de su muerte, ¿no? ujú. Em, Hubo yo me imagino que la estructura, me parece, si entendí bien lo que usted nos contó recién, hubo un incremento, digamos, presupuestario para la estructura paralela de la inteligencia militar más que para la estructura estatal y legal de inteligencia que era la CIDE. ¿Puede ser? ¿Entendí Sí, bien? sí, Ah, tal cual, perfecto. Entre el 2010 y el 2014, sí. o sea, el periodo en que se gesta el famoso memorándum con Irán, se va desfinanciando a la estructura de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia, porque claro, no le era funcionar al gobierno en la medida en que la estructura de la Secretaría apoyaba a Nisman en Ujú, la investigación de AMIA. ujú, Y esto era una piedra en el zapato para el gobierno, ¿no? ujú, Claro. Primer punto. Y segundo, bueno, durante el periodo 2010-2014, el financiamiento a la Secretaría de Inteligencia se incrementó un 33%, o sea, mucho menos que la inflación de ese periodo, ujú. ¿sí? Al mismo tiempo, se financiaba la estructura de la Jefatura 2 de Ejército, la Jefatura 2 de Inteligencia de Ejército. En esos 4 años el incremento fue de un 136%, Ujú. que un país que, como dije, no tiene hipótesis de conflicto. Me refiero a hipótesis de conflicto como riesgo de Sí, sí, claro. amenazas militares de terceros países, ¿no? Ujú. Entonces, ahí queda claro que ese dinero que se asignaba por vía presupuestaria, en lugar de usarlo para la tarea específica, se derivaba a ese accionar y a sostener el accionar de esa estructura ilegal y paralela que se había gestado en función precisamente de que, bueno, ya no le era funcional al gobierno Claro. la Secretaría de Inteligencia, al Ujú. contrario, le era Ujú. disfuncional, entonces había que neutralizarla, quitarle fondos y al mismo tiempo generar una estructura que hiciera el control y la represión social, que quedó más que evidente con lo que le acabo de contar que encontró Bonadío en la casa de Cristina Fernández, ¿no? Así es. Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, muy gentil, y nos desburga en muchos de estos Exactamente. temas. Es que usted los conoce muy a fondo y que, bueno, son apasionantes. No todo pasa en las películas y lo que pasa en la vida real es peor todavía, ¿no es cierto? Muchas veces sí lo supera, sin duda. Así es. Muchas gracias, Miguel. Muy gentil, ¿eh? Un gusto, como siempre, un abrazo.